a dar las notas de los parciales, ¿sí? No las subí todavía al campus porque tengo un par en situación de 4 menos, ¿sí? Que quiero revisar cómo les fue en el parcialito. Pero bueno, al finalizar ya los ejercicios de la clase de hoy, les doy las notas por acá, ¿sí? Y después ya sí se las subo al campus para los que no estén presentes hoy. Bien. Lo que vimos hasta acá, ¿dudas, consultas? No, profe, por ahora no. ¿No? ¿Por ahora no? Bueno, bien. Bueno, con respecto a los parciales, antes de empezar con esto, esto ya se los mencioné al principio de la cursada, pero bueno, para que lo tengan presente. Para aquellos que aprobaron, lógicamente están en instancia de poder rendir el segundo parcial. Recuerden que la materia se puede promocionar con promedio 7 o más de 7, para lo cual tengo que tener 6 o más en los 2 parciales, ¿sí? Eso creo que ya está claro. Para los que desaprobaron, obviamente rinden el segundo parcial y si les va bien en el segundo parcial, si aprueban el segundo parcial, pueden rendir el recuperatorio, ¿sí? Recuerden que el recuperatorio, tanto del primero como del segundo parcial, se rinde después de la fecha del segundo parcial. Con respecto a promoción, yo doy la posibilidad de recuperar para promocionar, ¿sí? Aquellos que, supongamos que se sacaron un 5, ¿sí? Y después en el segundo parcial se sacan un 8, bueno, pueden recuperar para promocionar. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esto? Si yo me voy a presentar para recuperar, para promocionar, ya sea el primero o el segundo, tengo que ir bien preparado, ¿sí? Porque después la nota que queda es esa. Ejemplo, me saqué un 5 en el primero, un 8 en el segundo, me presento para recuperar el primero para ver si promociono y me saco un 2, ¿sí? Pierdo la cursada, ¿sí? Entonces, bien seguros para aquellos que decidan recuperar ya sea el primero o el segundo. Con respecto al primero, hay que reforzar mucho para aquellos que tengan que rendir recuperatorio, tienen que reforzar sobre todo lo que es conciliación bancaria, ¿sí? Eso hay que reforzarlo bastante. Vi algunas especies de resolución donde ponen por un lado los ajustes permanentes, por otro lado los ajustes transitorios. Bueno, distintas formas de resolución, más allá de que hayan llegado al resultado o no. Miré lo que tiene que ver con el desarrollo, ¿sí? No es que si el resultado de la conciliación no les dio exactamente, doy por anulado el ejercicio. No, miré el desarrollo. Si el desarrollo, dentro de todo, estaba correcto, y bueno, quizás me equivoqué en una temporal, sí, que en vez de restarla la sumé, bueno, no, obviamente no tiene los 2 puntos, pero sí tiene un punto, ¿sí? Y por supuesto reforzar la teoría, ¿sí? En teoría, si me dicen algún punto que tengan que reforzar, y la verdad es que todos, ¿sí? Todos los puntos de teoría, estuvo como bastante floja la teoría. Y sí refuercen para el segundo parcial, y esto es para todos, la teoría de bienes de uso. ¿Sí? Yo entiendo que fue el último tema que vimos, que quizás no les quedó mucho tiempo para estudiar, pero refuércenlo para el segundo porque va a haber alguna pregunta de teoría de bienes de uso para el segundo parcial. ¿Sí? Bueno, ¿dudas? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, ¿hasta qué ejercicio hicimos con ustedes? Hasta el 33. Sí, 33, profe. Perfecto, hasta el 33. Bueno, vamos con el 34 entonces. El 34 tiene que ver con deudas sociales, ¿sí? ¿Qué son las deudas sociales o deudas sociales y de la seguridad social, como también se llaman? Tienen que ver lógicamente con estos pasivos que se generan al devengamiento del mes, ¿sí? Siempre al 30 o 31 de cada mes, donde el mes ya transcurrió, con lo cual el devengamiento ya se produjo. ¿Y qué es lo que significa estas deudas sociales y de la seguridad social? Bueno, aquellas deudas que tienen que ver con sueldos a pagar, ¿sí? Las remuneraciones a pagar y las cargas sociales a pagar. Entonces, 30 o 31, sí, a ver si nos fue bien, suma, sí, Sol, a ver, si les fue bien en el parcialito, recuerden que esto del parcialito
Si le fue mal, no resta, pero si les fue bien, les puede llegar a sumar, ¿sí? Ya sea porque quedaron en un 4 menos, y entonces les suma para poder aprobar, o bien si me saqué un 5,50 o un 6 y después necesito algo para algún punto para poder promocionar, ¿sí? Bien, retomamos entonces. Esto que tiene que ver con las deudas de sueldos a pagar y de cargas sociales a pagar. Sueldos a pagar, ¿cuándo se genera esa obligación? Bueno, cuando se produce el devengamiento, ¿sí? Y ustedes saben que el devengamiento de los sueldos que yo tengo a pagar se produce el 30 o 31 de cada mes, por principio de devengado, independientemente de cuál sea la fecha de pago. Por ley tenemos hasta el cuarto día hábil posterior para pagar los sueldos, pero contablemente yo voy a hacer la registración, ¿sí? Voy a hacer ese asiento contable de sueldos contra sueldos a pagar cuando a su devengamiento, el 30 o el 31 de cada mes. Ese día yo ya tengo la obligación de pagarle, por supuesto, a los empleados los sueldos y también tengo que registrar el devengamiento de las cargas sociales que voy a pagar el 12-13 del mes posterior, ¿sí? Hay empresas que pagan el último día hábil del mes, o sea que coincide el devengamiento con la fecha de pago. Bueno, en esos casos se hacen las dos registraciones, ¿no? Los sueldos a pagar y también el pago de los sueldos, donde voy a hacer sueldos a pagar, pasivo disminuye en la columna del debe, contra su correspondiente forma de pago, ¿sí? Que hoy ya es banco u otros medios electrónicos de pago. Bien, entonces, aclaración antes de comenzar con este ejercicio número 34. Algo que tiene que ver con los conceptos remunerativos y no remunerativos. Si alguno o alguna de ustedes trabaja en relación de dependencia, tienen en su recibo de sueldo algo que tiene que ver con el sueldo remunerativo, o sea, los conceptos remunerativos. ¿Qué es los conceptos remunerativos? Salario básico, presentismo, antigüedad, ¿sí? Y tienen al lado otra columna que dice conceptos no remunerativos. ¿Y qué son los conceptos no remunerativos? Bueno, aquellos que no van a llevar el descuento ni de aportes de los empleados, ni van a llevar la contribución del empleador. O sea, aquellos sobre los cuales no se aplican las cargas sociales. Ahora, ¿cuándo en un recibo de sueldo encontramos estos conceptos no remunerativos? Bueno, puede ser que el convenio colectivo de trabajo, que marca la actividad en la que están, establezca que, por ejemplo, los plus o los premios por productividad son conceptos no remunerativos. Y entonces ustedes van a encontrar ahí ese plus o ese premio por productividad como concepto no remunerativo. Son muy pocos estos conceptos no remunerativos. Además de esto que les mencioné, generalmente, ¿vieron cuando se hace el acuerdo paritario, donde se juntan los representantes de los empleados, los representantes de los empresarios, se ponen de acuerdo y dicen, bueno, para el próximo trimestre vamos a dar un aumento de, ejemplo, 9% dividido en 3 tramos, ¿sí? De 3% cada mes. Hacen ese acuerdo, la parte del Ministerio de Trabajo homologa ese acuerdo, o sea, lo autoriza, ese acuerdo, y en ese convenio, en ese acuerdo paritario, ¿qué es lo que se puede decir? Bueno, este aumento se va a asignar como no remunerativo, ¿sí? Y ustedes van a encontrar en su recibo de sueldo una cuenta que dice a cuenta de futuros aumentos, y ese aumento va a ir al no remunerativo, con lo cual no va a llevar ni aportes ni contribuciones, o sea, no va a llevar cargas sociales. ¿Y qué es lo que va a decir el convenio, este acuerdo paritario? Bueno, al finalizar el trimestre, ese importe se va a integrar al sueldo básico. Entonces va a salir de no remunerativo y se va a ir para el remunerativo, ¿sí? Esta es básicamente la gran diferencia que hay entre los remunerativos y no remunerativos. Ahora, lógicamente, ¿qué es lo que ustedes van a ver si trabajan en relación de dependencia? Cuando su empleador les da un concepto no remunerativo, ustedes se van a ver más beneficiados en cuanto a lo que reciben de bolsillo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si a mí me dan 100, supongamos, de aumento, como concepto no remunerativo, eso no va a llevar descuentos. Entonces lo voy a ver de alguna manera limpio, ¿no? En mi bolsillo.
¿Qué pasa cuando esos conceptos pasan al remunerativo? Y bueno, ya llevan descuentos de aportes. Entonces, el impacto en el bolsillo va a ser menor, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que sucede con esto de los conceptos no remunerativos? Es conveniente siempre, por supuesto, tener, más allá de que yo no lo vea en un impacto en el bolsillo, pero sí todos los conceptos que yo tenga como remunerativos y sobre los cuales va a haber descuentos, o sea, sobre los cuales yo voy a hacer mis aportes jubilatorios y de obra social, bueno, eso va a ser un beneficio a futuro, ¿no? Voy a tener más aportes jubilatorios. Bien, como última aclaración, sobre estos conceptos no remunerativos que yo les acabo de decir, que no llevan cargas sociales, o sea, ni aportes ni contribuciones, el acuerdo, este acuerdo paritario puede decir, bueno, pero este concepto no remunerativo sí va a llevar el aporte a la obra social, ¿sí? Entonces, al momento de liquidar los sueldos, habrá que ver de esos conceptos no remunerativos qué dice el acuerdo, ¿sí? Si lleva descuentos de obra social o no, si lleva aporte sindical o no, ¿sí? Y cada convenio será distinto, tendrá esta particularidad. Entonces, entendido esto, vamos a lo que es el recibo de sueldo. Tengo todos los conceptos remunerativos: sueldo básico, antigüedad, presentismo, horas extras, conceptos no remunerativos. Supongamos un premio por productividad. Esas dos columnas, remunerativo y no remunerativo, ¿qué es lo que va a conformar para mí? El sueldo bruto, ¿sí? El sueldo bruto, antes de los descuentos. Como tercer columna que van a encontrar los descuentos. Y los descuentos están establecidos por ley. Nosotros vamos a hablar de solo los descuentos de ley, ¿sí? Están establecidos por ley. ¿Y qué dice la ley? Bueno, sobre los conceptos remunerativos, el empleado va a aportar, o sea, se le va a descontar de su recibo de sueldo, en total, un 17%. ¿Cómo se conforma esto? 14% a jubilación, ¿sí? Y 3% a obra social. Vamos a hacer solo los conceptos de ley. Eso es lo que tiene que ver con los aportes del empleado, que el empleador se lo descuenta directamente del recibo de sueldo. ¿Qué hace el empleador con eso? Bueno, en principio lo retiene, cuando hace la liquidación, lo retiene. ¿Y qué hace con esto que retuvo, este importe que retuvo en concepto de aportes? Le suma su parte, que se llaman contribuciones, las contribuciones patronales. Le suma su parte. ¿Y cuál es su parte? Bueno, un 25% sobre los conceptos remunerativos, ¿sí? También destinado a lo mismo, jubilación, obra social y además ART, ¿sí? Siempre el porcentaje que pone el empleador es mayor a lo que pone el empleado. Entonces, lo que pone el empleado son aportes, lo que pone el empleador son contribuciones, y ese paquete de aportes y contribuciones se llama cargas sociales. ¿Y cuándo va a pagar las cargas sociales el empleador? ¿Cuándo va a tomar ese dinero y lo va a depositar al fisco? Como les decía antes, el 12 o 13 del mes posterior, ¿sí? Hace la liquidación de las cargas sociales, toma lo que le retuvo al empleado, pone lo que le corresponde como empleador, ¿sí? 17%, 25%, suma todo, genera un volante de pago y lo paga al fisco, ¿sí? ¿Se entiende esto? Lo importante, bien, lo importante de esto, ¿qué es? Es entender sobre qué conceptos yo tengo que hacer el cálculo de aportes y sobre qué conceptos tengo que hacer el cálculo de contribuciones, ¿sí? ¿Para qué? Para lo que es aportes y contribuciones. Ahora bien, a medida que transcurren los meses, ¿sí? Para el empleado también se va devengando otro beneficio y para el empleador se va devengando otra obligación. ¿Cuál es esta obligación que se va devengando para el empleador? El proporcional del aguinaldo y el proporcional de las vacaciones, ¿sí? Ustedes saben que el aguinaldo básicamente se cobra en dos momentos del año,
el 30 de junio y el 18 de diciembre. ¿Y qué cobro yo ahí como empleado? Y cobro medio sueldo más, ¿sí? Esto en el cálculo es el sueldo dividido los 12 meses para el primer pago de aguinaldo multiplicado por 6, para el segundo pago también multiplicado por 6. Pero ¿qué es lo que pasa? Todos los meses yo tengo una partecita de ese aguinaldo que ya se va devengando, ¿sí? Que ya el empleador lo tiene que registrar como una obligación a pagar. ¿Que cuándo lo va a pagar? Y bueno, la fecha de pago del aguinaldo, ¿sí? Lo mismo con las vacaciones. Y esto de las vacaciones, lógicamente, tendrá que ver con la antigüedad, ¿sí? Que cada uno tenga en su trabajo en relación de dependencia. Si tengo menos de 5 años, si tengo más de 5 años, si tengo más de 10 años, 15 años, 20 años, ¿sí? Con la antigüedad vamos a determinar entonces cuántos días de vacaciones le corresponden a cada uno de los empleados. Y obviamente siempre considerando en qué convenio colectivo de trabajo están, ¿sí? Lo mismo para las licencias por estudio, licencias por mudanza, ¿sí? Por distintos conceptos. Tenemos lo que nos dice la ley, ¿sí? Primero vamos a lo que nos dice la ley de contrato de trabajo y después vamos a revisar, si estamos haciendo liquidación de sueldos, vamos a ir a revisar qué es lo que nos dice cada convenio colectivo de trabajo. Bien, vamos con el ejercicio 34. Les pido que tengan la guía ahí a mano y yo les voy a compartir la resolución, así lo vamos haciendo de manera conjunta. Bien. ¿Ven todos ahí el ejercicio 34? Sí, profe, estoy bien. ¿Sí? Sí. Bien, perfecto. Entonces, vamos con el enunciado. El enunciado dice, la empresa Mansilla, Hermanos S.A., al finalizar el mes de julio, presenta la siguiente información referida a las remuneraciones del mes, correspondiente a su personal administrativo en relación de dependencia. Entonces dice, ¿cómo se conforman los sueldos brutos? Bueno, se conforma de 84.000 pesos en concepto de remunerativos y 6.000 pesos en concepto de no remunerativo. Bien, me hace la aclaración que las retenciones, ¿sí? O sea, los aportes, lo que se le descuenta al empleado, es este 17% que yo les mencionaba, donde el 14% va al régimen nacional de seguridad social, que es jubilación y PAMI, y el otro 3% va destinado a la obra social. Bien. Después me hace la aclaración que lo que tiene que ver con las cargas sociales, o sea, la contribución del empleador, es del 25%, ¿sí? También un 20% al régimen nacional de seguridad social y el 5% a obras sociales. ¿Sí? Entonces, sabemos que este 17% y este 25% lo vamos a aplicar ¿sobre qué conceptos? Sobre los remunerativos, ¿sí? Me dice que el pago de los sueldos del mes de julio se realizó en efectivo el 3 de agosto y el pago de las retenciones y cargas sociales, este volante electrónico de pago que yo les mencioné, se realizó el 10 de agosto, ¿sí? Con un cheque número 2541 del Banco Provincia. ¿Qué me pide el ejercicio? Registrar el sueldo del mes de julio, provisionar, ¿sí? Provisionar SAC, que es el aguinaldo, ¿sí? SAC es salario anual complementario, y vacaciones, considerando, me tiene que dar este dato, considerando que gozarán de 14 días de vacaciones por el año en curso, ¿sí? Si yo empecé a trabajar el 1 de enero del 2025 al 31 de diciembre del 2025, yo voy a tener acumulado ya mis días de vacaciones a gozar de qué periodo, 2025. ¿Y cuándo me voy a tomar esas vacaciones? Bueno, en febrero o en enero del 2026. Tengo tiempo hasta abril, mayo, de tomarme esas vacaciones. Ahora, el empleador en el mes de octubre del 2025 me tiene que decir, mira que tenés tantos días de vacaciones, ¿cuándo las vas a utilizar? Bien, entonces vamos a registrar lo que es el sueldo del mes de julio.
obviamente, por principio de vengado, el 31 de julio, registramos remunerativos y no remunerativos, ¿sí? El dato que nos da el enunciado. Ahora, ¿qué es lo que tengo que determinar yo? Esto de cargas sociales, vamos a dejarlo acá. ¿Qué es lo que tengo que determinar yo? Tengo que determinar cuáles van a ser realmente los sueldos a pagar, ¿sí? ¿Y cuáles van a ser esos sueldos a pagar? Los sueldos netos. Y los sueldos netos, ¿qué son? Conceptos remunerativos, más no remunerativos, menos los descuentos, sueldo neto. ¿Y cómo calculo ese sueldo neto? Voy a hacer 84.000 más 6.000 es el total del sueldo bruto. Ahora le tengo que aplicar los descuentos, lo que pone el empleado. Y dijimos que es el 17% ¿sobre qué? Sobre el remunerativo. ¿Sí? Entonces hago este cálculo y el sueldo a pagar, o sea, lo que el empleado va a recibir en el bolsillo o en su cuenta bancaria, va a ser 75.720. ¿Se entiende esto? Sí, profe. ¿Sí? Genial. Bien, una vez que calculé entonces, ya tengo lo que es el sueldo neto a pagar, voy a calcular las cargas sociales a pagar. Estas cargas sociales a pagar, ¿se acuerdan? Este volante electrónico de pago que incluye aportes, incluye contribuciones. Hago el cálculo entonces. ¿Cómo calculo? Vamos primero con los aportes. ¿Cómo calculo los aportes? Que son los descuentos. 84.000 por el 17%, ¿sí? Es el 17% sobre los remunerativos. Más que estos 84.000 por 17% son los aportes. ¿Qué le tengo que sumar? Las contribuciones. Y las contribuciones, que es lo que pone el empleador, era el 25%, también sobre 84.000. ¿Sí? Y eso me da el total de ese volante electrónico de pago de 35.280. ¿Conformado por qué? Por aportes y contribuciones. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que registrar como resultado negativo para mí, como empleador, además de los sueldos remunerativos y no remunerativos? Esto que dice acá, cargas sociales, que vamos a ponerle acá entre paréntesis, que son las contribuciones. ¿Sí? Porque esto es lo que realmente pone el empleador. Los aportes se los descuenta en el recibo al empleado. Y estos 21.000, ¿qué es? El 25% sobre 84.000 pesos de remunerativo. ¿Sí? ¿Se entiende? Pero, Sí, ¿puede volver a repetir lo de las cargas sociales? Esto, lo de las contribuciones, Lo de las contribuciones lo entendí, las cargas sociales a pagar, eso es lo que... esto, entendí eso. cargas sociales a pagar. Bien, estas cargas sociales a pagar, vamos a ponerle acá, es aportes más contribuciones. Ok. ¿Sí? ¿Y cómo lo determino? Bueno, los aportes, que es lo que pone el empleado, es el 17% de su sueldo remunerativo. 17% de 84.000. Sí. Ahora, ¿qué más tengo que poner yo en ese volante de pago? Y mi parte como empleador, las contribuciones, el 25% de 84.000. Ah, la suma de estos dos son las cargas sociales a Exacto. pagar. Ahí está, me había mareado. Perfecto. Dale. Ahí va. Ahora, ¿por qué registro solamente como resultado negativo lo que pongo como empleador? ¿Y por qué es el resultado negativo real que yo tengo? Porque de los aportes que están acá adentro, este 17% de 84.000, yo actué como puente, en realidad, entre el empleado y el fisco. ¿Sí? Sí. Bien, ¿se entendió esto? Sí, la entendí yo. Bien. Sí, profe. Si alguien no entendió, bien, genial. Ahora, vamos a registrar qué nos pide el ejercicio. El devengamiento del aguinaldo y el devengamiento de las vacaciones. Para calcular vacaciones y aguinaldo, tengo que tomar todo, remunerativos y no remunerativos. ¿Sí?
Acá lo hicimos por separado para que se entienda bien. Entonces, ¿qué es lo que hago? Primero tomo el remunerativo. Vamos a calcular el aguinaldo. ¿Y el aguinaldo qué es? Es el sueldo remunerativo y no remunerativo. ¿Qué cosa? Dividido 12. Va a ser el devengamiento de cada mes. Cuando yo acumule 6 meses, ahí voy a cobrar el aguinaldo. En el 30 de junio y en diciembre. Entonces, Ok. para hacer sí, ¿Ese porcentaje dijo usted que depende del sindicato? ¿O no, del aguinaldo o eso depende de la ley? el aguinaldo es por ley. Claro, Lo pero el único porcentaje ese del 12% que dijo. no es 12%, es dividido 12. Es Dividido 12. dividido los 12 entendí meses. un porcentaje. Ok. No, es el sueldo remunerativo dividido 12 meses, porque estoy haciendo el devengamiento de un mes, y a su vez también el no remunerativo, los 6.000 dividido 12. ¿Y ¿Y eso si qué me no da? llega a dividirse por 12 es un proporcional eso? ¿Cómo se sabe? Siempre es dividido 12. Sí. Lo que va a cambiar es, por ejemplo, yo ingresé en marzo, ¿sí? A trabajar. Empecé a trabajar el 1 de marzo. Yo voy a hacer el devengamiento de marzo, de abril, de mayo y de junio, ¿sí? ¿Y qué devengamiento voy a hacer ahí todos los meses? Esto mismo, 84 dividido 12 y 6.000 dividido 12. Cada mes, 31 de marzo, 30 de abril, 31 de mayo y 30 de junio, yo voy a hacer este mismo devengamiento. ¿Qué es lo que le va a pasar a ese empleado que cobró, que ingresó el 1 de marzo? El 30 de junio, en vez de cobrar estos devengamientos por 6 meses, los va a cobrar por 4 solamente. Va a cobrar el proporcional. ¿Se entendió? Claro. Sí, profe, sabía que era el proporcional. Pensé que se hacía otra cuenta con el proporcional. No, es así. Todos los meses yo voy registrando el devengamiento, ¿sí? Del aguinaldo. ¿Cómo registro ese devengamiento del aguinaldo? Siempre sueldo remunerativo y no remunerativo dividido 12. ¿En qué me va a cambiar? Cuando yo le tenga que pagar el aguinaldo y haré esos devengamientos, ¿sí? Esa cuota de devengamiento multiplicada por 4, por 3, por 2. ¿Sí? Lo mismo si el empleado renuncia o se extingue la relación laboral por despido con causa, por despido con causa o sin causa, supongamos que el empleado renuncia en septiembre. Yo le pagué el aguinaldo el 30 de junio. El 31 de julio ya empecé a hacer el nuevo devengamiento, agosto, y entonces en septiembre, cuando yo le haga la liquidación final, le voy a pagar el aguinaldo proporcional ¿a qué? A 2 meses. ¿Sí? ¿Se entiende? Por más de que sea mitad de mes, ¿se agarra el mes entero? ¿Por más de que sea el día 15 quien entró o quien se va? Sí. A ver, por práctica se toma mes entero, ¿sí? Hay que ver después cuál es la causal de extinción del contrato de trabajo, ¿sí? Pero generalmente se toma el mes entero porque también se paga lo que es integración mes de despido, por ejemplo, cuando la causal es por despido, ¿sí? O por despido sin causa, yo en la liquidación final le tengo que pagar al empleado, por más que haya trabajado hasta el 15, le tengo que pagar el mes entero. Y calcular todos los conceptos por mes entero. Gracias, profe. No va de nada. Bien, entonces, ¿qué es lo que tengo que calcular acá? Bueno, hago este cálculo del devengamiento del aguinaldo sobre remunerativo y no remunerativo. Ahora, ese aguinaldo que estoy devengando todos los meses también va a llevar cargas sociales. ¿Sí? También va a llevar cargas sociales, vamos a poner acá, contribuciones. ¿Y cómo calculo las contribuciones? Nosotros sabemos ya el porcentaje que es el 25% sobre qué, sobre el remunerativo, sobre 7.000.
estoy haciendo lo mismo que hicimos acá para el sueldo, para esta partecita del aguinaldo correspondiente a un mes. Lo mismo. Le calculo las contribuciones, las cargas sociales, y le calculo también, obviamente, cuál va a ser el aguinaldo neto, ¿sí? Por llamarlo de una manera. ¿Qué va a hacer? Bueno, lo que calculé de aguinaldo, menos ¿qué? Menos el 17% de los aportes. Fíjense que la mecánica de cálculo es exactamente la misma. Lo que cambia es que acá, arriba lo estoy haciendo sobre el sueldo y acá lo estoy haciendo sobre esa partecita de devengamiento del aguinaldo. Entonces, ¿cómo provisiono el SAC? ¿Y por qué hago una provisión? Bueno, porque acá nace la obligación ya de esta partecita de aguinaldo, y lo estoy provisionando, tengo un importe cierto, ¿sí? Que ya puedo provisionar. ¿Cuándo voy a pagar este aguinaldo? El 18 de diciembre, ¿sí? Por ley es el 18 de diciembre. A veces se paga el 30, el 31. Bien, entonces, ¿qué es lo que estoy provisionando acá? ¿Cuánto voy a tener que pagar de aguinaldo neto? ¿Cuánto le voy a tener que transferir? ¿Cuánto le voy a tener que depositar en la cuenta al empleado? 6.310 cada mes. O sea, en diciembre, ¿qué voy a hacer? 6.310 más 6.310 de agosto, más 6.310 de septiembre. O sea, va a ser 6.310 por 6. ¿Y cómo se calcula esto? Bueno, de la misma forma que calculo el sueldo a pagar. El remunerativo más el no remunerativo menos los descuentos. ¿Y cuál es la provisión de cargas sociales del SAC del aguinaldo a pagar? Bueno, lo mismo que las cargas sociales a pagar, acá estoy haciendo provisión de cargas sociales del SAC. ¿Cómo lo calculo? Igual, el 25% sobre los remunerativos y el 17% sobre los remunerativos. ¿Se entiende esto? Sí. ¿Sí? A ver, Claro, sí. bien, lo que hay que tener claro acá es que es lo primero que tengo que saber, que aportes y contribuciones, o sea, ese porcentaje de 17% y ese porcentaje de 25% se aplica solo a los conceptos remunerativos en todos los casos, ya sea sueldo, ya sea aguinaldo y, como vamos a ver también, vacaciones, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, ¿cómo calculo el aguinaldo? Bueno, para calcular el devengamiento del aguinaldo de todos los meses, tomo remunerativos más no remunerativos y lo divido por 12, porque estoy haciendo el devengamiento mensual. Ahora después vamos a ver cómo lo pagamos. Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, El no remunerativo, yo entendí que era, por ejemplo, cuando, no sé, tenés un bono, pero que serían todos los meses, ese bono, no sé, no, y esto es importante. A ver, ¿no? ¿Por qué lo metes en el aguinaldo si es, por ejemplo, de un mes? Si bien. me gano un bono. Bien, perfecto. Porque a mí lo que me dice la ley es que para el cálculo de aguinaldo, ¿sí? Y esto ya tiene más que ver con liquidación de sueldos puros, que para calcular el aguinaldo yo tengo que tomar todos los conceptos remunerativos y no remunerativos normales y habituales, ¿sí? Si el pago de ese bono, si el pago de ese premio es normal y habitual, digo, se realiza, ¿sí? Con determinada habitualidad, yo ya lo tengo que considerar para el aguinaldo, independientemente de que no se cobre todos los meses. ¿Se entiende? Porque yo tengo que tomar el mejor sueldo de todos para el cálculo. Ah, ok, cierto. ¿Ok? Bien. ¿Vamos con las vacaciones? Bueno, las vacaciones, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo mismo. Vamos a tomar, vieron que para el aguinaldo, todo, ¿no? Remunerativo y no remunerativo. Bueno, para vacaciones, ¿qué hacemos? Lo mismo, remunerativo y no remunerativo.
Ahora, ¿cómo calculamos el devengamiento mensual de las vacaciones? Hacemos este remunerativo y no remunerativo dividido 25. ¿Y por qué 25? Vieron que los meses generalmente tienen 30 y 31 días, ¿sí? Para el cálculo de vacaciones, no hago dividido 30 o dividido 31. Hago dividido 25. ¿Y por qué? Si alguna de ustedes tiene un recibo de sueldo y alguna vez cobraron vacaciones por recibo de sueldo, vieron que un mes las vacaciones se las pagan, ¿no? Para que se puedan tomar las vacaciones. Cuando ustedes vuelven de las vacaciones, ¿qué hacen? Les descuentan las vacaciones. Pero no les descuentan el mismo importe que les pagaron. Les queda una diferencia a favor de ustedes, que se llama plus vacacional. ¿Y de dónde surge esa diferencia? Surge de que cuando yo pago las vacaciones, vamos a hacer directamente 84 más 6, hacemos 90, dividido 25. 25, ¿sí? Hacemos los 90.000. Ya hago 90.000 porque entendemos que tenemos que tomar los dos, ¿no? Remunerativos y no remunerativos. Dividido 25. Fíjense, ¿cuánto me da esto por día? Me da 3.600 por día. ¿Y a esto qué tengo que hacer? Bueno, multiplicarlo por 14, porque va a gozar de 14 días de vacaciones. Estas son las vacaciones totales que yo voy a liquidar por 14 días. Pero como yo estoy haciendo ahora el devengamiento del mes, tengo que hacer esto dividido 12. ¿Sí? Fíjense, estos 4.200 son los 3.920 más los 280. ¿Sí? ¿Se entiende cómo calculé las vacaciones? Acá está diferenciado para que se entienda bien que lo calculo sobre el remunerativo y sobre el no remunerativo. Ahora, ¿por qué sobre 25? ¿Qué va a pasar? Esto es lo que a mí el empleador me va a pagar. Ahora, cuando me tenga que descontar las vacaciones que me pagó, va a ser 90.000 dividido 30. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Le va a dar 3.000 por día. Esto es lo mismo, por 14. Y en vez de descontarme 50.400, que es lo que me pagó, me va a descontar 42.000 pesos. Generándome, ¿qué cosa? Un plus vacacional de 8.400 pesos. ¿Se entiende esto? Profe, perdón que no sé si... Sí. Cuando se refiere a remunerativos y no remunerativos, hablamos del sueldo básico, los no remunerativos y el presentismo, eso entra todo lo que sería en remunerativo. Sí. Y ¿no estamos sacando los descuentos o sacamos los descuentos? No, acá estamos haciendo el cálculo de cuánto corresponde devengar en el mes de esas vacaciones de ese empleado que se va a tomar 14 días. Entonces yo tengo que calcular, ¿cuánto le voy a pagar yo por 14 días de vacaciones? Bueno, tomo todo remunerativo y no remunerativo, lo divido por 25, porque así establece la ley, dividido 25, no dividido 30. A eso me da un valor del día, lo multiplico por los 14 días que se va a tomar de vacaciones y yo le voy a pagar 50.400 pesos para que se vaya de vacaciones. Ok, entonces ¿Sí? si le agarro todo en bruto, digamos. Yo puedo agarrar ahora mi recibo de sueldo y hacer esta cuenta básicamente para sacar cuánto voy a ganar cuánto me van a pagar el aguinaldo con los remunerativos y no remunerativos. Exactamente. Ahora, visto del lado del empleador, el empleador dice, bueno, yo le voy a tener que pagar 50.400 pesos. Ahora, ¿le voy a transferir 50.400 pesos? No, porque esos 50.400 pesos, acá solo estamos haciendo el devengamiento de un mes, ¿sí? Fíjense, estos 50.400 dividido los 12 meses, ¿qué es lo que va a llevar? Y va a llevar aportes.
Y va a llevar aportes ¿de cuánto? De los 3.920 más los 280, ¿sí? Estos dos, por menos los descuentos, ¿sí? Entonces, visto del lado de ustedes empleado, yo voy a tener que cobrar 50.400 de vacaciones, ¿sí? ¿Menos qué? Menos los descuentos. Entonces, neto, ¿cuánto voy a cobrar yo de vacaciones? 41.832. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sobre mis vacaciones también tengo que hacer aportes, también me van a descontar plata. Y eso el empleador lo tiene que provisionar. ¿Y cómo lo provisiona? Bueno, calcula este neto dividido. Aguarden un minuto que conecto a la computadora. Volvemos. Entonces, estábamos acá en el 34. Bien, fíjense que la mecánica de cálculo es exactamente la misma, ¿sí? Igual que el devengamiento del SAC, hago igual el devengamiento de las vacaciones. ¿Cómo hago? Tomo remunerativo y no remunerativo y calculo, ¿sí? ¿Cuánto voy a tener que pagar de vacaciones? ¿Cómo lo calculo? Tomo remunerativo y no remunerativo, lo multiplico por los 14 días de vacaciones y como estoy haciendo el devengamiento de un solo mes, lo divido por 2. Y después la mecánica de cálculo de las cargas sociales, las contribuciones, y la mecánica de cálculo de los aportes es la misma, ¿sí? ¿Cómo calculo entonces la provisión de vacaciones? Va a ser el remunerativo más el no remunerativo de vacaciones, menos ¿qué? Menos el descuento del 17% sobre el remunerativo. Fíjense que la mecánica de cálculo es la misma. ¿Sí? ¿Y cómo calculo yo lo que voy a tener que pagar en ese volante electrónico de pago sobre las vacaciones? De la misma manera que calculé acá. El 25% sobre el remunerativo más el 17% sobre el remunerativo. ¿Qué es lo que realmente para mí como empleador sale de mi bolsillo? El 25% sobre el remunerativo. Después, con tranquilidad, revisen la mecánica del devengamiento de vacaciones. Si se entendió el devengamiento del aguinaldo, revisen el devengamiento de vacaciones, van a ver que la mecánica de cálculos es la misma. ¿Sí? Profe, Sí. te tengo que hacer una consulta. Yo no entendí de qué es el dividido 25 que hiciste para sacar sueldos, el valor de sueldos remunerativos y no remunerativos. Bien, dividido 25 es por ley, ¿sí? La ley que establece. La ley establece que yo como empleador tengo que pagarle al empleado, supongamos que vos te vas a tomar las vacaciones en febrero, ¿sí? Entonces yo, del 1 al 14 de febrero, ¿qué voy a hacer? El 30 de enero yo te voy a pagar las vacaciones, ¿sí? ¿Y cómo voy a calcular cuánto te tengo que pagar de vacaciones? Bueno, voy a hacer esos 14 días por el valor que me dé el día de vacaciones, ¿sí? Ahora, para saber cuál es el valor del día, yo tengo que hacer el sueldo, en este caso 90.000, me dice la ley, hacelo dividido 25.
No lo hagas dividido 30. Hacelo dividido 25. Así el Vendría a valor ser del día ponerle le da teniendo un en poquito cuenta los más. días hábiles del mes, los días trabajados, ponele, ¿no? Podría ser por los días trabajados del mes. La intención de la ley acá, ¿cuál es? Que el día de vacaciones sea un poquito más caro, entre comillas, ¿sí? Que valga un poco más que el día común. ¿El día común cuánto vale? Y bueno, los 90.000 dividido 30. El día común vale 3.000. El día de vacaciones vale 3.600. Por eso cuando me pagan las vacaciones, lo hacen sobre 3.600. Ahora, cuando yo vuelvo y me tienen que descontar las vacaciones que me pagaron, la ley dice, tomalo a día común, a 3.000. Así le queda al empleado un plus vacacional. ¿Sí? Claro, ahí entendí. Bien, Entonces, siempre que hagas devengamiento de vacaciones va a ser dividido 25 por ley. exactamente. Listo. Gracias, Y profe. eso, no de nada. Y eso por la cantidad de días que le corresponda por antigüedad al empleado. Y obviamente, como estoy haciendo lo del mes, es dividido 12. Profe, cuando hablamos de el recibo de sueldo, nos tenemos que referir a la ley del trabajo, la ley de impuestos a las ganancias. No. O sea, ¿qué ley son todas las que respaldan, por ejemplo, en Bien. este caso que estamos viendo ahora? Bien, primero y principal, o sea, la ley que abarca todo esto es la 2744, que es la ley de contrato de trabajo. Ahí, ¿qué es lo que van a encontrar? ¿Qué es lo que encontramos? Bueno, encontramos la base, ¿no? Es qué es la remuneración, cuándo hay contrato de trabajo, cuáles son las partes del contrato de trabajo, cómo se extingue un contrato de trabajo, las licencias me refiero a vacaciones, licencias por enfermedad, sí, todas las licencias que ustedes conocen. Todo eso está primero y principal en la ley de contrato de trabajo. Ahora, después de eso, cada actividad, comercio, construcción, metalúrgicos, tienen su convenio colectivo de trabajo. ¿Y qué encuentro yo en el convenio colectivo de trabajo? Las particularidades. ¿Y ahí qué me va a decir? Por ejemplo, y ojo, que esas particularidades del convenio nunca pueden ser menores a la ley de contrato de trabajo. Ejemplo, la ley de contrato de trabajo me dice que yo por mudanza, voy a poner otro ejemplo, a ver, la licencia que se les ocurra, ¿sí? Por maternidad, por ejemplo, ¿no? La ley de contrato de trabajo me dice que 90 días, ¿no? 45 anteriores al parto, a la fecha de nacimiento, y 45 posteriores. El convenio colectivo de trabajo podrá decir que dará un beneficio por maternidad de 30 días adicionales. Por ejemplo, se me ocurre. Ahora, nunca el convenio va a poder decir que la licencia por maternidad son 30 días. ¿Sí? Entonces, primero la ley de contrato de trabajo 2744 y después me voy, según la actividad que esté liquidando, ¿sí? Si yo soy liquidador de sueldos, me voy a cada uno de los convenios colectivos de trabajo que corresponda y reviso las particularidades ahí. ¿Sí? ¿Y qué voy a encontrar además ahí en esos convenios? Bueno, las particularidades de algunos conceptos no remunerativos, si aplica descuento de obra social o no, si aplica cuota sindical o no. Pero siempre la madre de todo esto es la ley de contrato de trabajo. 27.4. No, es porque estoy dando otra materia de legislación y trato de unirla un poco para que se me sea más fácil entender qué leyes, o sea, estoy viendo ley de sociedades también, así como para unirlas y que se me sea mejor. Bien, para darle como el marco teórico a Sí. esto. Bien, además, ustedes tienen acá en el campus un material de indemnizaciones, ¿sí? ¿Qué es básicamente esto? Bueno, cuando se extingue el vínculo laboral, cuando se extingue la relación laboral, las causales, ¿sí? De extinción de la relación laboral y cómo se calcula la indemnización, ¿no? En cada uno de los casos. ¿Eso de dónde surge? Eso surge netamente de la ley de contrato de trabajo, 2744, ¿sí? Eso es general para todos. Bien,
Por último, ¿qué es lo que tengo que hacer? El 3 de agosto me dice que pago los sueldos. Entonces, el 3 de agosto yo voy a hacer, ¿qué cosa? Sueldos a pagar, que había calculado por 75.720 a caja, porque me dice que lo pago en efectivo. ¿Y qué también tengo que registrar el 10 de agosto? Bueno, cuando pago las cargas sociales. Las cargas sociales que había calculado de 35.280 y lo pago con cheque a Banco Provincia, cuenta corriente. ¿Sí? Y ahí finaliza. Fíjense que obviamente acá no hay pago de aguinaldo, no hay pago de vacaciones. ¿Sí? Porque todavía no corresponde. ¿Cuándo voy a tener el pago del aguinaldo? El 18 de diciembre. De todo lo que fui acumulando en los devengamientos. Pago de aguinaldo y cargas sociales del aguinaldo. Cuando tenga que pagar las vacaciones, pago de vacaciones y cargas sociales de las vacaciones. ¿Sí? ¿Se entendió? Yo sí. Sí. Por mí sí. ¿Sí? Revísenlo igual, ¿sí? Por si tienen alguna duda, lo vemos ya el viernes. Y el viernes vamos a hacer el ejercicio de deudas fiscales que tienen que ver con IVA y con ingresos brutos, y el 36, que es de previsión de pasivos. Para el ejercicio 35, lo que les pido es que ya lleven hecho, lean el ejercicio, y ya lleven hecho lo que es la registración contable, ¿sí? Ustedes ya saben hacer registración contable de cuando compran y cuando venden, entonces hagan la registración contable, hagan el libro diario. ¿Qué vamos a hacer en clase con ese libro diario? Los mayores y la liquidación de IVA y de ingresos brutos. Está ¿Sí? perfecto. ¿Sí? Está perfecto. Sí, Bien, bueno, voy con las notas de los parciales. Si alguno o alguna de ustedes quiere ver su examen, me mandan un mensajito por el campus antes del viernes y me ponen, profe, quiero ver mi examen, nombre y apellido, y yo lo llevo, ¿sí? ¿Por qué no llevo todos los exámenes? Porque, bueno, esto es un documento de ustedes y no es para andar paseándolo por todos lados. Lógicamente, quienes tienen prioridad, los que desaprobaron para ver el examen, ¿sí? Si me saqué un 9, no tiene mucho sentido que lo vea. Bien, entonces, Peralta, Yanina, Mayra, 2. Yo doy todos, ¿sí? Alexis, Miranda Lejano, 5. Velázquez, 2. Velázquez Clarisa, creo que es. 2. Perola Florencia, 4. Villarrubias, no sé si estás. Te puse ausente directamente. Celaya Guerrero, 4. El de Celaya es el que quiero revisar con el parcialito. Quedó ahí justito. Romero Carolina, 4. Sofía Rodríguez, 7. Pluchinota, 5. Lencina Candela, 8. Rueter Monroy, 2. Martínez Agustín, 2. López Tadeo, 5. Tausen Sebastián, 4. Plengue, 5.50. Salazar Enzo, 4. Silva Celeste, 5. Martínez Pérez, 2. Silva Valentina, 6. Cofrena Yara, 4. Russo Martina, 6. Tancredi Camila, 5. Mozo Leandro, 7. Pochman Tomás, 4. Sánchez Valentín, 5.
Olea Mauricio, 6. Banarelli Sol, 9. Lucía Ojeda, 9.50. Liuch Juan Ignacio, 9. Castel Timoteo, 4. Pérez Laguna, Clara, 4. Ortliev Agustín, 6. Rojas Jorge, 7. Hayes Martina, 9.50. Kerske Valentina, 8. Axel Dylan Orlando, este también con parcialito, hasta ahí el 4, justo. Meraviglia, 4. Pantuliano, 6. Ramundo, 6.50. Lescano Ramiro, 5. Moretti, 7. Ríos Analía, ahí justito, 4. Toscano Rocío, lo mismo, muy justo, ahí el 4. Camila Puglisi, 5. Ayelén Ruiz, 6.50. Palomino Yara, 9.50. Sabrina Torres, 2. Vidal Martina Celeste, 4. Y Ruggeri, 4. ¿Sí? Bueno, a ver, en proporción la mayoría aprobados, ¿sí? No con notas así muy destacadas, salvo un par. Pero bueno, como les decía al principio, para el segundo parcial refuercen la teoría, sobre todo si para el segundo parcial también hay preguntas a desarrollar, les pido por favor el tema de la letra. Hubo algunos que costó mucho entender la letra, más allá de lo que querían poner o no. Y bueno, sepan que para el segundo parcial tienen que reforzar la teoría de bienes de uso, porque alguna pregunta de teoría de bienes de uso va a haber. Y aquellos que desaprobaron, sigan, porque como les comentaba la otra vez, ahora para esta segunda parte ya se afianza bastante lo que es registración contable y demás, con lo cual ya después rendir el recuperatorio del primero no les va a ser tan complicado, ¿sí? Así que sigan con la materia, rindan el recuperatorio, ¿sí? Pónganle todo para el segundo parcial, así pueden aprobar y siguen con el resto de las materias. De todas maneras, tengan en cuenta que para conformar la nota final, ¿sí? Como les mencioné también al principio de nuestra cursada, yo tomo en cuenta, además de, por supuesto, del parcialito, de las notas formales de los exámenes, también lo que tiene que ver con la nota de concepto, ¿sí? Que es lo que construyen ustedes yendo a las clases, participando acá en las clases virtuales. Entonces, es probable que si estuve construyendo mi nota, bueno, quizás no llegaba con algún puntito para la promoción, pero eso me ayudó y llegué y promocioné la materia, ¿sí? Bien, ¿dudas? ¿Consultas? No, profe, de mi parte ¿No? no. Bueno, recuerden, me mandan mensajito quienes quieran ver el examen. Pero bueno, igual ya hicimos el repaso de lo que fue el examen el otro día en nuestra clase presencial. Pero bueno, chicos, con respecto al explique cómo se determina el valor de recupero de un bien, acá encontré una variedad de respuestas. Creo que se mezclaron mucho, por eso es que voy a reforzar para el segundo parcial alguna pregunta de teoría de bienes de uso. Porque quizás es como que, bueno, me hacían toda la aclaración de cómo se calculaba la amortización y demás. O sea, era muy simple lo que pedía el enunciado. ¿Cómo se determina el valor de recupero? Y era el valor estimado de venta del bien menos las erogaciones necesarias para la venta. Listo. Después, bueno, lo que les mencioné el otro día, que muchos en vez de restar los gastos en la venta de acciones, los sumaron. De todas maneras, tomé en consideración un poco eso. Pero bueno, en bienes de uso estuvo bastante flojo el tema de teoría. Y después, como les mencioné, lo de la conciliación bancaria,
evalué en el 90% de los casos el desarrollo, porque muy pocos llegaron al número exacto, ¿sí? Así que bueno, después me mandan mensajito quienes quieran ver el examen, ¿sí? Profe, te hago una pregunta. Sí. Soy Velázquez Brisa. Ujú. No sé bien si era yo la que leíste Velázquez Clarisa Ah, puede para ser. saber bien Sí. la nota. Sí, porque sos la única Velázquez que me quedó. Sí. Ok. Listo. ¿Listo? Bueno. ¿Alguna otra duda o consulta? No, por el momento no, profe. No, profe. Bueno, nos vemos el viernes, así cerramos pasivo y comenzamos con la teoría de patrimonio neto, ya nuestro... piensen que ya tenemos patrimonio neto y después estado de resultados y listo. Y ya terminamos. Nos quedan pocas clases ahora de esta segunda parte. ¿Sí? Bueno, profe, Sí. nos Bueno, vemos. nos vemos el viernes. Gracias. Chau, chau. Chao, chao.